Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde las sombras no solo pertenecen a la noche, lugares marcados por tragedias que dejaron huellas más allá de la muerte. En las oscuras rutas de Paraguay, historias inquietantes han perturbado por generaciones, apariciones que desafían la razón, ecos de almas que no encontraron paz. ¿Te atreves a escucharlas? Desde el espectro de un niño atrapado en el tiempo en Atirá, hasta la figura sombría que acecha en los caminos de Acay, y un canillita fantasma que aún vaga buscando justicia en San Lorenzo. Estos relatos te harán cuestionar si realmente estás solo en la oscuridad. Prepárate para conocer los misterios que el tiempo no ha logrado enterrar. Bienvenidos a los relatos de Zeta. El fantasma de Acay. En la oscuridad de la noche, en el oscuro tramo de un camino de tierra que conecta diferentes localidades de Paraguay, una joven vivió una experiencia aterradora que nunca imaginó capturar. Tatiana Samaniego, quien en ese entonces vivía en la colonia César Barrientos, jamás pensó que lo que sería un simple trayecto de regreso a casa terminaría por convertirse en una de las experiencias más escalofriantes de su vida. Era un día común cuando Tatiana encerraba su negocio y se preparaba para regresar a su hogar. Sabía que el trayecto no sería largo, pero algo dentro de ella le decía que algo iba a suceder. Mientras conducía por el tramo conocido como el Acceso Sur, la noche ya comenzaba a caer, y Tatiana se dio cuenta de que, debido a un contratiempo, se había demorado mucho más de lo previsto. De repente, ya no podía retroceder, pero tampoco tenía más opción que continuar. Pensó que tal vez, al final, todo fuera solo una mala sensación. Lo que no imaginaba era que el destino le tenía preparada una experiencia que jamás olvidaría. Mientras viajaba sola, acompañada solo por su perrito chihuahua llamado Zaira, Tatiana decidió poner algo de música para calmar los nervios. Intentó conectarse al YouTube, pero la señal era inevitable, por lo que optó por poner la radio. Sorprendentemente, una emisora que rara vez se sincronizaba, la de Colmenar, comenzó a sonar con una melodía melancólica de Enrique Iglesias. Era una canción nostálgica, cuyo verso, "Pueden borrar mi memoria", resonó como una señal extraña que, en ese momento, no comprendió completamente. Era como si todo en ese tramo le dijera que algo estaba por suceder. La atmósfera comenzó a volverse tensa y Tatiana se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al mirar por el rabillo del ojo, sintió que algo o alguien la observaba desde la oscuridad. Recordó claramente cómo la sensación de que algo iba a cruzar el camino la invadió. Aunque intentó convencerse de que era solo su imaginación, algo en su interior le decía que no era así. Y entonces la visión apareció. Una figura sombría, casi imperceptible, cruzando a lo lejos. Tatiana, aterrada, grabó lo que vio, sin saber si era real o producto de su mente, pero en su corazón sabía que algo o alguien estaba presente. Ese tramo del camino no era solo una ruta cualquiera, era un lugar marcado por la tragedia y la muerte. La joven recordó que, en su niñez, había oído historias espantosas sobre ese tramo. Uno de los relatos más aterradores involucra a una compañera de colegio que en su viaje por ese mismo lugar vio lo que parecía una cabeza flotante en medio del camino, sin cuerpo. Al acercarse, descubrió horrorizada que no era solo una visión. La cabeza parecía estar desconectada de un cadáver. Tatiana no podía evitar pensar en todas las muertes violentas que había marcado ese tramo de tierra. Historias de abigeato, accidentes y tragedias. Ese tramo de 7 kilómetros había cobrado más de una vida, y las leyendas hablaban de presencias inexplicables que rondaban por la zona,
Pero para Tatiana, las visiones no eran nuevas. Desde pequeña, ella había sido sensible a lo que otros no veían. Desde los 7 años, experimentó sensaciones extrañas que, al principio, fueron ignoradas por su familia. Puertas que se cerraban solas, cuadros que caían sin razón aparente y presencias que solo ella parecía percibir. La niña creció con la sensación constante de que algo en su entorno no estaba bien, y su familia llegó a presenciar estos sucesos también. Un recuerdo particular fue que una vez durante una mudanza, vio a una mujer con una túnica blanca, de pie en el umbral de la puerta. Años después, su familia vio la misma figura, incluso en fotos tomadas en esa casa, algo extraño aparecía, un brazo luminoso y transparente, como una sombra fantasmagórica que parecía provenir de atrás. Las visiones no se detuvieron con el paso de los años. A medida que Tatiana crecía, sus presencias aumentaban en intensidad. A veces, incluso cuando estaba despierta, sentía que algo o alguien la observaba. Pero lo más inquietante eran las premoniciones de muerte, que le llegaban en sueños. En varias ocasiones soñó con la muerte de personas cercanas, y esos sueños resultaron ser aterradoramente exactos. Recordaba con claridad cómo había visto a 2 personas morir, y luego al despertar se enteraba de que lo que había soñado era real. Una de las experiencias más impactantes fue cuando, en un sueño, vio el funeral de una persona importante en su vida. 3 días después, esa misma persona falleció. Tatiana no podía evitar sentirse culpable, como si de alguna manera su mente hubiera predicho esos eventos trágicos. A pesar de sus esfuerzos por ignorar estas visiones, ellas seguían ocurriendo. En un intento por encontrar paz, Tatiana buscó consuelo en la iglesia, pero no encontraba respuestas satisfactorias. Un sacerdote, sorprendido por la intensidad de sus experiencias, le aseguró que no era algo malo, pero que definitivamente era algo raro. Luego, Tatiana probó con otras religiones, buscando liberarse de su don, pero pronto descubrió que aunque en momentos encontraba paz, las visiones siempre regresaban. A lo largo de los años, Tatiana se dio cuenta de que no estaba sola. Muchas personas la escribieron, compartiendo historias similares de experiencias paranormales y premoniciones también. Las coincidencias en los relatos de otros la hicieron sentir que tal vez había algo más grande en juego, algo que no podía comprender por completo. Y aunque nunca dejó de buscar respuestas, Tatiana aprendió a vivir con su don, buscando refugio en su fe, en la esperanza de que algún día encontraría la paz que tanto deseaba. El fantasma de Akai y otras presencias que habitaban esos oscuros caminos no solo marcaron su vida, sino que también dejaron una huella profunda en su alma, una huella que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo tan vívida y real como la noche en la que todo comenzó. Y tú dime, ¿alguna vez has sentido que tienes el don de predecir las cosas? Si es así, por favor, déjame en los comentarios. El canillita fantasma. Hace aproximadamente 20 años, en el barrio Santa Lucía de San Lorenzo, ocurrió un suceso que marcaría a sus habitantes. La historia gira en torno a un joven canillita, un repartidor de periódicos y revistas, que perdió la vida en circunstancias trágicas y cuyo espíritu, según los testigos, aún vaga por el lugar. Diana Ojeda, que vivió en Santa Lucía durante su infancia, recuerda con claridad aquella noche fatídica. Tenía entre 10 y 11 años cuando, junto a su numerosa familia, se encontraba cenando al aire libre, disfrutando la tranquilidad del barrio. De repente, un disparo resonó a lo lejos. El sonido rompió la calma y atrajo la atención de los vecinos, quienes salieron de sus casas para averiguar qué había sucedido. Teresa Maldonado, madre de Diana, fue testigo de lo que ocurrió después. En aquel entonces la zona era casi una selva, con terrenos aún sin dividir ni cercar. Nadie transitaba por allí después del anochecer,
pero esa noche un joven canillita pasó por el baldío, seguido de cerca por una mujer. Luego de los disparos, la misma chica emergió de entre las sombras, gritando desesperadamente por ayuda. «Nos asaltaron, le mataron a mi novio». Sus padres hicieron que los vecinos, junto con el padre de Diana, se precipitaran hacia el lugar para asistirla. La búsqueda del joven se tornó desesperada. Armados con machetes y linternas, los vecinos ingresaron al terreno baldío, abriéndose paso entre la espesa maleza. Finalmente uno de ellos tropezó con algo blando. Al iluminar la zona, descubrieron el cuerpo sin vida del canillita. Intentaron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Su muerte se había consumado en aquel lugar oscuro y desolado. Con el paso de las semanas, algo inquietante y oscuro comenzó a ocurrir. El espíritu del canillita empezó a manifestarse, especialmente en noches de tormenta. En una ocasión, los hermanos de Diana, que volvían de jugar fútbol, se encontraron con un misterioso joven cubierto con una capucha. Se acercó a ellos y le pidió un cigarro. Uno de los hermanos, que fumaba, accedió y le ofreció uno junto con un encendedor. Sin embargo, al girarse apenas una milésima de segundo después, el extraño había desaparecido sin dejar rastro, y lo más perturbador, el encendedor jamás les fue devuelto. Otro día la familia de Diana se encontraba sentada en la vereda, disfrutando de una noche cálida. Un automóvil pasó por la calle, y al iluminar con sus faros un árbol grande, reveló una imagen escalofriante. El canillita estaba allí, con el rostro cubierto por un manto blanco, sin remera, y vistiendo el mismo pantalón vaquero con el que había muerto. Presas del pánico, todos corrieron a refugiarse a casa, pero el terror ya se había instalado en el barrio. Desde aquel momento, las calles quedaron desiertas al caer la noche, pues nadie quería encontrarse con el espectro del joven. El misterio persistió hasta que una investigación sacó a la luz la verdad. Aquel crimen no había sido producto de un asalto, sino de un crimen pasional. La joven que acompañaba al canillita era en realidad su amante, y al enterarse de que él tenía esposa e hijos, decidió acabar con su vida, utilizando un arma de su padre o hermano, quien pertenecía a la policía. Lo llevó al baldío con engaños y allí le disparó a sangre fría. La mujer fue arrestada y sometida a juicio. Sin embargo, alegó problemas psicológicos y consiguió su libertad. Con el tiempo, se supo que terminó quitándose la vida, quizás atormentada por sus propias acciones. Tal vez el fantasma del canillita solo quería que se supiera la verdad. A medida que los rumores sobre su espíritu crecían, los vecinos del barrio decidieron organizar un rezo para pedir por el descanso del alma del canillita. Algunos creen que, tras esta ceremonia, sus apariciones cesaron. Otros, en cambio, aseguran que en noches de tormenta aún se puede ver su silueta en el baldío, como si aún esperara justicia. Una historia que, hasta el día de hoy, sigue causando escalofríos en el barrio Santa Lucía. El fantasma de Atirá. La historia de Diego Ibarra es una de las más conocidas en la región de Altos, especialmente en la compañía Tucanguá. Desde hace años es víctima de una aparición espectral que se manifiesta en un tramo particular de la frontera con Natura. No es el único que ha tenido encuentros extraños en ese lugar. Muchos habitantes han reportado experiencias similares, alimentando el misterio que envuelve a la zona. Todo comenzó en el año 1987. Dos niños caminaban hacia la escuela, cuando el tío de Diego, Alejandro, los encontró en el camino y les ofreció llevarlos a su tractor para acortar el trayecto. Llegaron a un puente de madera en mal estado, un cruce peligroso que ya había sido motivo de advertencias. Alejandro pidió a los niños que bajaran y cruzaran a pie por seguridad, pero uno de ellos se negó. Decidió a continuar. El tío avanzó con el niño en el tractor. Fue un error fatal.
El puente, incapaz de soportar el peso del vehículo, colapsó. La viga principal cedió y el tractor cayó al vacío. Alejandro logró salvarse, pero el niño no tuvo la misma suerte. Su cuerpo quedó atrapado bajo el peso de la máquina. Algunos dicen que murió por los traumatismos causados por el impacto. Otros que se ahogó en el agua donde cayó el vehículo. Lo cierto es que su muerte marcó a toda la comunidad. Conmovidos por la tragedia, los pobladores erigieron un pequeño nicho en el lugar del accidente. Se organizaron misas, se llevaron flores y velas, y el recuerdo del niño quedó grabado en la memoria colectiva. A pesar de esto, algo en el ambiente parecía no haber encontrado la paz. Con el tiempo, comenzaron a surgir testimonios inquietantes sobre apariciones en ese mismo tramo del camino. Las autoridades finalmente decidieron clausurar el puente y construir una nueva ruta, pero aunque la estructura física desapareció, el misterio persistía. Los habitantes continuaban reportando sucesos extraños en un radio de 200 metros alrededor del antiguo cruce. La abuela de Diego siempre le advertía sobre el peligro de pasar por allí. Conocía bien las historias y le insistía en que no tomara a la ligera los relatos de los pobladores. Sin embargo, Diego, escéptico, solía ignorarla. Pasaba con su bicicleta por la zona, incluso de noche, sin prestar atención a los consejos de su familia, hasta que una noche todo cambió. Regresaba a casa cuando sintió algo tirando de su mochila. Al principio pensó que era el viento, pero la presión aumentó hasta que finalmente lo derribó. Quedó tendido en el suelo, aturdido y aterrorizado. Con el tiempo, experiencias similares se repitieron una y otra vez. Algo o alguien parecía manifestarse siempre en el mismo punto. Al principio, su familia irónicamente no le creyó. Pensaron que su miedo era resultado de las historias que había escuchado desde la infancia. Sin embargo, días después, su propio padre tuvo un encuentro con la entidad. Viajaba de madrugada cuando vio una silueta siguiéndolo a la distancia. Al encender las luces, la figura desapareció, pero la sensación de que alguien estaba allí siguió siendo aterradora. Otros vecinos han reportado eventos similares. Un hombre que viajaba de Cacupe aseguró haber visto a alguien en su retrovisor, pero al girarse no había nadie. La zona es oscura, sin alumbrado público ni casas cercanas, lo que la vuelve aún más inquietante. Varios habitantes intentaron recaudar firmas para colocar luces en el lugar, pero el miedo ha impedido que la gente permanezca allí por mucho tiempo. Una familia incluso intentó construir una casa cerca del antiguo puente. No duraron mucho. Relataron que vivieron situaciones inexplicables y poco a poco abandonaron la propiedad. Hoy, la estructura está en ruinas, saqueada por el tiempo y el abandono. Diego, luego de todas sus experiencias, decidió tomar precauciones. Ahora siempre lleva un amuleto protector y evita regresar tarde. Aconseja a otros ciclistas y conductores que no atraviesen la zona de noche. No esperen a que oscurezca demasiado, advierte. Ahí es cuando todo sucede. Los pobladores dicen que el fantasma del niño sigue presente, ya sea como un eco del pasado o como un espíritu que no encuentra descanso. Quizá lo único que necesita es que alguien cuide su nicho, que lo recuerde con respeto, que reciba las oraciones que en vida no tuvo. El misterio de Atirá sigue vivo, y quienes transitan por aquella carretera saben que en la oscuridad de la noche cualquier cosa puede suceder. Personalmente, yo no creo que sea el fantasma del niño, sino alguna entidad que trata de aprovecharse de eso. Y realmente creo que es algo mucho más antiguo, por la forma en que se manifiesta a los transeúntes. ¿Qué opinas tú? Eso ha sido todo por esta entrega. Por favor, déjame en los comentarios qué lugar te gustaría que traiga en esta serie. Sin más que decir, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.